La palabra de nuestro Dios. El Señor, hermanos, estaba reprendiendo a los sacerdotes que habían estado cometiendo actos incorrectos, hermanos. Habían estado haciendo a un lado a sus esposas para atraer después a mujeres más jóvenes con ellos. Y lo peor de todo es que eran mujeres que no eran del pueblo de Dios, ¿verdad? Entonces el Señor está molesto por la deslealtad de estos sacerdotes. Y Malaquías, hermanos, les dice a ellos, dice, versículo 10 dice, ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Recuerde que todo esto, hermanos, va dirigido al matrimonio. Prevaricó Judá, y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová, que él amó, y se casó con hija de Dios extraño. Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, al que vela y al que responde, y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis, ¿por qué? Hermanos, los sacerdotes todavía se preguntaban por qué, ¿verdad? Cuando el Señor les estaba hablando ya de una deslealtad que había visto en ellos. Ya, hermanos, les estaba diciendo que las mujeres estaban yendo ahí a llorar al altar. Entonces dice el Señor, yo no voy a aceptar ninguna ofrenda de parte de ustedes. Entonces dice, mas me diréis por qué. Y les dice, porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Como les decía, hermanos, los sacerdotes habían estado haciendo a un lado a las esposas que tenían desde su juventud, esposas, hermanos, que eran del pueblo de Dios, para ahora tomar jóvenes de otras naciones, jóvenes, hermanos, que era algo incorrecto delante de Dios. Entonces dice, versículo 15, ¿no hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Ahí está la clave, hermanos. Dice, porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el repudio, y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu. Y una vez más, hermanos, les dice, y no seas desleales. Hermano, y en esta última porción yo me quedo con esas palabras fuertes del Señor. No seáis desleales. Al Señor, hermanos, le desagrada la deslealtad. Al Señor, hermanos, no le gusta que su pueblo ni que sus hijos sean desleales. Ahora, hermanos, lealtad. ¿Qué es lealtad, verdad? Lealtad es usar los tiempos difíciles o de pruebas que estemos pasando como cónyuges, como pareja, para manifestar, para mostrar mi compromiso con mi pareja, para mostrar mi compromiso con mi cónyuge. La lealtad, mis queridos hermanos, es una característica, es una cualidad del carácter de Cristo que nos ayuda a hacerle fiel a una persona, en este caso obviamente nuestro cónyuge, ¿verdad? O a una institución, en este caso al matrimonio, estamos hablando del matrimonio, ¿verdad? Entonces, hermanos, lealtad es manifestar mi compromiso con mi cónyuge, porque nosotros nos hemos comprometido a hacer eso.
nos comprometimos, hermanos, como matrimonio, a estar juntos en las buenas y en las malas, a estar juntos en la salud y en la enfermedad, a estar juntos en medio de dificultades, pero también en tiempos de paz. Pero la verdadera lealtad se muestra, hermanos, como cónyuges cuando hay luchas y cuando hay pruebas, hermanos, en la permanencia que nosotros tenemos en la relación. Ahora, hermanos, en el hebreo la palabra lealtad es la palabra emuna, así como se oye, que quiere decir firme. Por lo tanto, hermanos, la lealtad nos habla de permanecer firmes, de no movernos, de estar inamovibles a pesar de problemas, de cargas, de angustias, a pesar de lo que venga. Una persona leal, hermanos, a su pareja, una persona leal al pacto matrimonial, se va a parar firme a pesar de lo que venga. La lealtad, hermanos, es una cualidad que nos lleva a imitar a nuestro Señor Jesucristo. Mire, nuestro Señor Jesucristo mostró lealtad, mostró fidelidad, mostró compromiso a pesar de las circunstancias que vivió durante todo su ministerio. Usted sabe todo lo que él vivió, hermano. Mas, sin embargo, él se mantuvo íntegro, sin fluctuar, se mantuvo firme hasta el final. Y mire, qué mejor ejemplo para imitar en nuestro matrimonio que a nuestro Señor Jesucristo. Hermano, nosotros somos llamados a ser leales, a ser fieles. Recuerde, mi hermano, mi hermana, que tenemos un compromiso, que tenemos un pacto divino delante de Dios. Por lo tanto, hermanos, debemos de aprender a ser leales en medio de todo lo que venga, en medio de todo lo que pase, en medio de todo lo que pudiera pasar, de todo lo que pudiera venir. Debemos de mantenernos leales. Ahora, la esencia, hermanos, la naturaleza, pues, el alma de la lealtad entre cónyuges es el compromiso. Ahí está la esencia, hermanos. En el compromiso con la relación matrimonial. Ahora, vamos a entender primeramente qué es compromiso. Bueno, compromiso es una obligación contraída, en este caso, delante de Dios. Es una obligación, hermanos, que nosotros mismos estuvimos de acuerdo en tomarla. Yo creo que a nadie obligaron a casarse. Es más, nosotros estábamos ansiosos por tomar esa obligación, ¿verdad? Entonces, hermanos, la esencia, la naturaleza misma de la lealtad es, hermanos, el compromiso que tenemos con la relación matrimonial. La esencia, hermanos, de la lealtad es respeto. Efesios 5:33 dice la palabra de Dios: la mujer respete al marido. Hermanos, la esencia de la lealtad es honra. Y primera de Pedro 3:7 nos dice el Señor: vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Mis queridos hermanos, la esencia de la lealtad es fidelidad. En Hebreos 13, versículo 4, dice la palabra de Dios: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los adúlteros Dios los juzgará. Hermanos, la esencia de la lealtad en el matrimonio es ser honrados con nuestro cónyuge, es ser responsables con nuestro cónyuge. Mire, toda deslealtad. Mire, alguien es desleal cuando no se ajusta al compromiso que tiene con su cónyuge. Cuando tiene actitudes o acciones que van totalmente en contra de lo que es recto y de lo que es
es justo, hermanos, delante del matrimonio. Alguien que es desleal es alguien que no respeta su palabra, que no respeta el pacto, ¿verdad? Entonces, toda deslealtad, hermanos, puede romper la confianza en nuestra relación matrimonial. Y mire, qué duro, qué triste, qué pesada losa lleva uno cuando no hay, hermanos, confianza en el matrimonio. Por lo tanto, hermanos, debemos de aprender a ser leales. A ver, hermano, ¿qué quiere decir lealtad? Pues lo repasa, hermanos. Yo no había entendido la lealtad. Bueno, pues pregunto, ¿cómo es la lealtad en el matrimonio? Bueno, pues lo vuelvo a repasar, hermanos. Estamos aquí para apoyarlos. Si se le pasa algo de esta plática, hermanos, mándenos un mensaje y nosotros le regresamos el mensaje con la respuesta, ¿verdad? Obviamente siempre y cuando sea dentro de lo que nosotros hablamos. Y si no, pues también, ¿verdad? Lo estudiamos y vemos la manera de responderles. Entonces, hermanos, la lealtad, mire, esto es muy importante. La lealtad es consecuencia o surge de un corazón renovado, de un corazón, hermanos, enfocado en hacer lo correcto de acuerdo a los estándares marcados por el Señor en su palabra para toda relación matrimonial, sea cristiana o no. Porque mire, déjeme decirle algo, hay mucha gente que dice que puede traspasar, hermanos, los mandatos del Señor apoyándose en que no conoce la palabra de Dios. Pero mire, el hecho de no conocer un reglamento no nos inhibe de poder ser multados, ¿verdad? Por lo tanto, hermanos, el hecho de que alguien diga que es que yo no sabía que esto era un mandato, es que yo no sabía que esto era un mandamiento, no le exime de tener un castigo por no cumplirlo, ¿verdad? Entonces, hermanos, debemos de como matrimonio ser leales de acuerdo a los estándares marcados por el Señor en su palabra. Y mire, el Señor, gloria a Dios, siempre nos marca estándares mucho más altos que los que puede marcar el mundo, que los que podemos aprender en una conferencia mundana, en un libro mundano, con un consejero mundano, hermanos. Gloria a Dios por eso. Ahora, hermanos, la lealtad, mire, no se basa tanto en lo afectivo. Ahora, no quiero decir que no lo sea, claro que lo es, ¿verdad? Pero aquí el problema, hermano, es que muchas veces confundimos las cosas y muchas veces hemos pensado que fidelidad y lealtad es lo mismo. Y, hermanos, creemos que lealtad y fidelidad son sinónimos, pero no es así, no es así. Ahora, hermanos, aunque ambas se complementan para ayudarnos especialmente en nuestra relación matrimonial y es indispensable ponerlos en práctica constantemente, no son iguales. Fidelidad es la virtud, hermanos, de dar cumplimiento a una promesa. Es muy parecido, ¿verdad?, a lealtad. Es, hermanos, la virtud de ser íntegros, de ser rectos. Es la virtud de manejarnos, sin un corazón dividido. Pero más sin embargo, la fidelidad está sujeta a un contexto. Mire, podemos ser fieles a las condiciones, establecidas, en ese contexto, ¿verdad? Mire, por ejemplo, nosotros muchas veces le podemos ser fieles a un contrato, ¿verdad? Pero al variar las circunstancias, se puede terminar la fidelidad o el compromiso de ser fiel. En otras palabras, muchas veces al terminarse lo que estábamos recibiendo, se acaba la fidelidad. Entonces, mientras duró el contrato, mientras duró eso que estábamos recibiendo, fuimos fieles, pero no leales.
Porque la lealtad, mis queridos hermanos, implica fidelidad a pesar de cualquier circunstancia. Por eso una pareja cuando promete ser fiel en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, en lo bueno y en lo malo, se está comprometiendo a una lealtad mutua. Por eso, hermanos, cuando somos leales, cumplimos lo que prometimos en medio de cualquier circunstancia, en medio de cualquier situación, sea positiva o negativa. Entonces, hermanos, de aquí concluimos que la fidelidad muchas veces depende de las circunstancias, pero la lealtad no. Estaba escuchando en días anteriores algunas estadísticas relacionadas con el matrimonio y estaba diciendo el hombre que las estaba dando estas estadísticas, decía que 4 de cada 5 mujeres serán leales al esposo si él cayera en una enfermedad terminal o si él cayera en una enfermedad en donde él ya tuviera que ser totalmente atendido al 100%. 4 de cada 5 mujeres serán leales al esposo. Pero tristemente esta misma estadística decía que 1 de cada 5 hombres serán leales a una esposa que ha caído en una enfermedad, hermanos, quizá terminal o quizá de cama o en una enfermedad que necesite ser atendida. Y esto lo hemos visto vez tras vez, tras vez, tras vez en la vida. ¿Cuántos hombres, hermanos, que no tienen, hermanos, ni siquiera un poquito de vergüenza, han abandonado a sus esposas cuando ellas han caído en una enfermedad grave? Hermano, la verdad es que esto es triste y no solo triste, sino hasta vergonzoso. Entonces, mis queridos hermanos, la lealtad es algo que debemos como matrimonio estar ejercitando, estar trabajando, estar investigando cómo podemos ser más leales. La lealtad es algo que le agrada a Dios. De hecho, hermanos, la lealtad es un atributo de Dios. Dice el Salmo 145, versículo 17, dice: justo es Jehová en todos sus caminos. Hermano, el Señor no cambia. Él es justo en absolutamente todos sus caminos. Y dice el salmista, dice, y misericordioso en todas sus obras. Hermano, gloria a Dios, que nuestro Señor, que Jehová de los ejércitos, que nuestro Dios es leal siempre, en todas las circunstancias. Mire, usted y yo le podemos fallar al Señor y Él sigue todavía siendo leal. Nosotros como matrimonio podemos fallar al Señor y Él sigue siendo leal con nuestro matrimonio. El Señor, hermanos, tiene una cualidad maravillosa que es la lealtad. Es también, hermanos, la lealtad una cualidad del carácter de Cristo, que fue leal a su llamado a pesar de lo que vendría. Fue leal a su llamado a pesar de la persecución, del dolor, a pesar, hermanos, de todo lo que él sabía que le iba a venir. Él permaneció leal, hermanos, hasta terminar lo que tenía que terminar. Y en Mateo 26, 39, nosotros leemos en la palabra de Dios cuando él está orando allí, ¿verdad? En el huerto de Getsemaní, y dice la palabra de Dios incluso que gotas de sangre, hermanos, caían por su rostro, pero el Señor allí estaba leal. Y él, hermano, hace una de las oraciones más impresionantes que vemos en la palabra de Dios. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Le está clamando a su Padre: si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Hermano, eso es lealtad. Mantenerse firme en medio de las circunstancias, por muy triste y muy dolorosas que sean.
Y si como matrimonio, mis queridos hermanos, queremos imitar a nuestro Salvador, la lealtad que mostremos con nuestro cónyuge será una forma de reflejar en el mundo al Dios que servimos y al Cristo que seguimos. Por lo tanto, hermanos, es nuestro deber como hijos de Dios, como matrimonios cristianos, desarrollar la lealtad en nuestra vida si queremos imitar a nuestro Señor Jesucristo. Y mire, si como matrimonios, hermanos, nos proponemos a imitar a nuestro Señor Jesucristo, yo le aseguro que grandes bendiciones vendrán a nuestra vida. Y Jehová pague a cada uno su justicia y su lealtad. Dijo David, hermanos, a Saúl, cuando Saúl, hermanos, lo venía persiguiendo, cuando Saúl lo quería matar. El Señor preparó todo para que David no levantara su mano contra el ungido de Jehová. David, hermanos, le fue fiel a Saúl por muchísimos años, por muchísimo tiempo, hasta que ya no pudo más, hermanos, estar con él. Pero David continuó, hermano, siéndole leal. Entonces, mis queridos hermanos, la lealtad es un atributo del Señor. La lealtad, hermanos, es una característica que tiene nuestro Señor Jesucristo y que nosotros como hijos de Dios debemos aprender a imitar. Ahora, hermanos, yo creo que no nos va a dar tiempo de terminar el día de hoy, pero vamos a ver quizá dos puntos, ¿verdad? Vamos a ver, hermanos, cómo nosotros podemos aprender a desarrollar la cualidad de la lealtad en nuestro matrimonio. ¿Cómo podemos desarrollar la lealtad en nuestro matrimonio? En primer lugar, hermanos, número 1, comprométete. Comprométete con tu cónyuge. Hermano, a veces nosotros muchas veces como que le huimos, ¿verdad?, a la palabra compromiso. Pero le digo algo, todo matrimonio debe saber que la lealtad es un compromiso. Y que donde quiera que haya una relación hay derechos, pero también hay deberes. Incluso, mire, hay muchas relaciones en donde los deberes se indican bajo contrato. Pero en nuestros matrimonios, nuestros deberes con nuestro cónyuge están o deberían, ¿verdad?, estar claros, basándonos en el amor que el Señor nos ha enseñado. Hermanos, una manera en que nosotros podemos desarrollar la lealtad con nuestro cónyuge es reflejando ese amor que nuestro buen Dios nos ha enseñado, y no solo nos ha enseñado, sino nos ha dado, ¿verdad?, a cada uno de nosotros. Y en primera a los Corintios 13 dice la palabra de Dios, dice a partir del versículo 4, primera a los Corintios 13, versículo 4, dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y luego me encanta, hermano, al final cuando dice, el amor nunca deja de ser. Hermano, la lealtad es un compromiso con los deberes que son parte de nuestra vida matrimonial y que se deben convertir en ley, aunque no esté escrita. Hermano, hay cosas que nosotros debemos de dar por sentado en nuestra relación matrimonial, y la lealtad es una de ellas. Hermano, nuestro matrimonio a veces viene a caer en problemas,
a veces viene a caer pues no sé, hermanos, en agravios, a veces viene a caer en enojos, cuando se viola, cuando se descuida o cuando se olvida, hermanos, la ley o un principio del que nos habla la palabra de Dios para el matrimonio. Y definitivamente, hermanos, cuando nosotros violamos una ley que el Señor nos ha puesto como pareja, va a haber problemas. Va a haber problemas. Hermanos, la lealtad es un compromiso de ir más allá de lo que se requiere explícitamente. Hermano, yo sé lo que tengo que hacer, pero ¿sabes qué? Voy a ir más allá. Voy a dar más de mí. Voy a ser más fiel a mi cónyuge. Voy a ser más responsable. Por lo tanto, hermanos, yo debo de entender que si quiero desarrollar la lealtad en mi matrimonio, yo debo de estar totalmente comprometido a ser leal y por ende, hermanos, a ser fiel con mi cónyuge. Yo te invito a que tú te comprometas, pero no nada más que te comprometas, a que te comprometas y cumplas con tu cónyuge en todas las áreas que debes de cumplir. Ahora, tú dirás, hermano, ¿cuáles son esas áreas? Mi querido hermano, mi querida hermana, la palabra de Dios es muy clara y hay muchísimos mandatos que nos da la palabra de Dios en cuanto a la manera, a la forma en que nosotros como matrimonio nos debemos de comprometer y cumplir. Mire lo que dice Eclesiastés 5, 4 al 5, dice, cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Y luego dice, cumple lo que prometes. Y cuando nosotros empezamos nuestra relación matrimonial, cuando nosotros estábamos frente al altar, cuando nosotros estábamos delante de Dios, ay, hermanos, hicimos tantas promesas. Tantas promesas. Y el Señor ahora nos recuerda, cumple lo que prometes. Yo creo que muchos de nosotros aún antes de casarnos, hermanos, antes de casarnos, le hicimos muchas promesas a nuestro cónyuge. Yo le prometí a mi esposa tantas cosas, hermanos. Incluso le prometí que yo iba a cocinar, que yo iba a hacer el quehacer, que yo iba a hacerme cargo de tantas cosas. Pero con el tiempo se me fue olvidando. Hermanos, aprender a ser leales es algo que no se aprende de la noche a la mañana. Pero aprender a ser leales, hermanos, es algo que si nosotros nos comprometemos a lograrlo, hermanos, podemos llegar a eso y podemos llegar a cumplir. Qué triste es ver matrimonios que cuando llegan a la edad adulta, cuando la piel, hermanos, empieza a hacerse flácida, cuando se empieza a caer el cabello, cuando las arrugas se empiezan a marcar cada vez más en nuestros rostros. Qué triste es ver matrimonios que se diluyen, que se separan, que ya no quieren ser fieles a ese pacto. Pero, ¿sabe algo? Cuando nosotros nos comprometemos con nuestro cónyuge y primeramente con Dios a ser leales, nosotros vamos a poder superar todo ese tipo de cosas. Tristemente, muchos hombres y también algunas mujeres, hermanos, se vuelven como aquellos sacerdotes que leíamos en Malaquías. Se olvidan del pacto que hicieron con su cónyuge y hacen a un lado a la mujer, al hombre de su juventud.
buscando algo nuevo. Pero de la misma manera que a esos sacerdotes el Señor reprende, de la misma manera que con esos sacerdotes el Señor se molestó, de la misma manera, hermanos, se molesta con nosotros cuando somos desleales. Por eso el Señor les dice en su palabra, y no sean desleales con la mujer de su juventud. Si usted nos está viendo por primera vez,